Estoy con Ángela Mason, abogada jefe del área de familia de Grupo Defensa. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, Carmen Gloria. Bien, feliz de venir a hablar con un tema contigo que es muy comentado con nuestros clientes y esperemos podamos aclarar la mayor cantidad de dudas. Así es un tema que, aunque uno lo hable 1000 veces, siempre es pertinente y siempre despierta la atención porque no logramos rebajar las cifras de deudores de pensión de alimentos, ni logramos ponernos al día a pesar de las medidas que se anuncian y se siguen anunciando gobierno tras gobierno, pero seguimos al debe. Partamos por lo básico. ¿Cómo fijar un monto de pensión de alimentos? Bueno, lo básico es tratar siempre de lograr un acuerdo con el papá o mamá que tiene la custodia o el cuidado personal de los hijos para lograr un monto que le acomode a los dos y que obviamente satisfaga la necesidad de los niños. Esto se puede hacer mediante una escritura pública o incluso en un proceso de mediación. Y en caso obviamente que no lleguen a acuerdo, habiendo hecho el proceso de mediación, ya hay que demandar, ir al tribunal derechamente. Claro, con el certificado de mediación frustrada uno puede iniciar la acción judicial. Lo importante es eso, recalcar que estos acuerdos, por mucho que estén en buena onda, que nos llevamos regio, que es que yo no tengo ningún problema, ¿para qué voy a hacer todo el proceso engorroso? La única forma que tienen para lograr después cobrar los alimentos es que esto se formalice y pase por el tribunal, ya sea por un acuerdo voluntario, escritura, mediación, pero que pase por el tribunal. Sí, la recomendación siempre del abogado que nosotros damos es formalice. Por mucho que se lleve muy bien, las cosas cambian, pueden haber problemas, inconvenientes, o incluso para tener orden uno también de sus propias cosas, saber cuánto es la pensión, cómo se reajusta, cuándo se paga, dónde se paga, todo eso. Sí queda, evitar discusiones posteriores. Claro. Dudas que uno siempre escucha, que siempre los clientes preguntan, ¿no? ¿Cómo determina el monto de la pensión de alimentos? ¿Qué me cubre? Porque algunos dicen, no, pero es que eso es para alimentos. Yo ahora quiero que me pague vestuario, quiero que me pague educación, porque esos alimentos. Poco se entiende que este concepto es más bien genérico. Claro, la pensión de alimentos no es solo para alimentos, es una pensión que debe cubrir todas las necesidades de los hijos. Pasando por alimentos, obviamente, pero considerando vivienda, salud, educación, vestuario, ocio y un montón de otras necesidades que podríamos estar infinitamente nombrándolas. Ahora, ¿cómo se determina ese monto? Lo primero que yo en asesoría uno dice es, bueno, tiene que saber cuánto es lo que gastan sus hijos. Y desde ahí ver cuánto puede aportar cada papá de conformidad a su capacidad económica. Porque no es 50 y 50 como la gente piensa, claro, sino que es de acuerdo a la capacidad que tiene cada progenitor en realidad. Y desde ahí llegar a un monto y es lo mismo que va a verificar el tribunal si llegan a juicio. O sea, cosas que se preocupan. De repente dicen, no, pero es que seguramente va a mentir en sus ingresos, va a falsificar todo. Sí, pero es difícil que eso ocurra y si ocurre hay sanciones. ¿Ya? Es difícil que ocurra en el sentido de que el tribunal tiene acceso de oficio, o sea, sin ni siquiera que se lo pidan, a toda la información del alimentante, que es quien paga los alimentos. Entonces es muy fácil poder obtener si tiene dinero en sus cuentas, si recibe, si tiene un contrato, cómo es. Ahora, si paga cotizaciones previsionales, recordemos que estas son en porcentaje del nivel de ingresos que tiene. La ISAPRE también, esos 7% es un porcentaje de sus ingresos, etcétera, etcétera. Entonces hay un mapa genérico que el tribunal puede revisar y determinar si está diciendo la verdad o no. Incluso se considera y se habla poco de los informes del asistente social, donde puede ver la calidad de vida, el estándar de vida que tiene el alimentante. Sí, eso es un muy buen punto, porque hay veces en que efectivamente hay personas, hombres o mujeres, que de alguna manera ocultan su real situación económica y la logran ocultar bastante bien. Pero el nivel de vida o el estilo de vida es difícil mantenerlo, digamos, en el mismo orden que los ingresos. Entonces, ahí es súper importante tener un asistente social, una pericia, como tú bien dices, que en el fondo le explique al tribunal que esta es una persona que quizás vive en un sector, que quizás tiene cierto auto, que maneja cierta situación, que entra y sale del país. He visto en informes sociales, en tribunales, hasta la marca de los trajes que tiene colgado en el closet, que de repente 2 trajes del closet son lo que supuestamente gana en 2 meses. Entonces uno dice, esto no es verdad. No es verdad. Algo no cuadra aquí. Sí, entonces es como muy difícil poder engañar al tribunal si la gente quiere hacer eso. Primero, es difícil hacerlo y
si lo pillan, además tiene sanciones. Sí. Mentir respecto a documentos de ese tipo o una liquidación de sueldo puede ser gravísimo, puede traerle incluso repercusiones penales. Sí, también. Oye, y lo otro tema, otro tabú, pero es que si me están fijando alimentos hoy día por este monto, cuando entre a la universidad no me va a alcanzar, como que fuera una condena para toda la vida, ¿no? Claro, la gente debe saber que todo en familia o en el derecho de familia es dinámico, va cambiando porque las familias van cambiando, los hijos van creciendo y por lo tanto las necesidades también van cambiando. Entonces el tribunal está llamado a revisar cada vez que estas necesidades van cambiando, ya sea porque aumentaron, disminuyeron o los ingresos de los padres también pueden haber aumentado o disminuido y eso siempre queda sujeto a revisión por parte del tribunal. Siempre y cuando lo soliciten las partes, me imagino. Sí, esto no es... el tribunal de oficio. Claro, no es... Las partes, o sea, hay gente que piensa mucho que el tribunal debiera como conocer la realidad interna de cada familia. Claro, como casi en tiempo real. Claro. Y la verdad es que no, si usted necesita cambiar su pensión de alimentos, si la persona necesita modificar cualquier situación familiar, tiene que conversar con la otra parte para llegar a un acuerdo y si no hay acuerdo, tiene que hacerlo saber al tribunal. Lo mismo pasa a la inversa, porque siempre... lamentablemente por la importancia, ¿no? Uno siempre se explica más desde el aspecto de quien recibe la pensión de alimentos, del que le deben la pensión de alimentos. Pero también está, esta revisión también es posible para el que tiene que pagar la pensión de alimentos. Sí. Si se queda sin trabajo, si hay una enfermedad grave que lo está afectando y por lo tanto aumentan sus gastos. Si tiene alguna razón por la que se hace imposible que cumpla con el monto que se obligó frente al tribunal, también tiene la posibilidad de pedir una revisión. Sí, claramente. O sea, la gente llega con el problema porque no hizo esa solicitud al tribunal. Entonces, no, me quedé sin trabajo, estuve 1 año, 2 años, no pagué, tiene una deuda de pensión. Y la verdad es que eso hacia atrás ya no se puede revisar. Hay que revisar, cada vez que ocurren las cosas, revisarlas en el momento, sobre todo en pensión de alimentos, que el tribunal prácticamente saca una foto de la situación, la compara con la anterior y dice, bueno, procede aumento, rebaja. Pero reclamar hacia atrás esa deuda, el tribunal no la va a perdonar porque se le generó y usted tiene todo el derecho a pedir la rebaja si es que estuvo en una situación compleja. Y también, como decías tú, hacia futuro, bueno, no me va a alcanzar, tampoco el tribunal se va a poner a pensar en el futuro porque son cosas que no existen en este momento. Entonces, es una situación actual que obviamente puede cambiar y se recomienda, se asesora que vaya al tribunal y la modifique. Si no, eso le va a generar problemas y una bola de nieve que después va a ser muy difícil eliminar. Yo creo que ese es el consejo que hay que ser majadera en reiterarlo. Tanto si necesito un aumento, le debo pedir al tribunal que lo regularice, no enfrascarme en una pelea con el papá de mi hijo que está pagando. Como al otro lado, si estoy pagando y ya no me alcanza, necesito una rebaja, no desaparezca, no deje de pagar, vaya al tribunal y pídale al tribunal que revise el monto y fije un nuevo monto más acorde. Otro tema que a veces va pasando es que dice, no me ha pagado, pero no importa, estoy acumulando, no le voy a cobrar todavía, porque cuando mi hijo tenga 25 años y salga de la universidad, le vamos a cobrar todo lo que le debe. ¿Puedo cobrar 10 años para atrás, 15 años desde que me debe pensión de alimentos? Bueno, la deuda de pensión de alimentos es una deuda que en términos generales se rige como cualquier deuda. Entonces las deudas en general prescriben. Ahora, la pensión de alimentos tiene una particularidad ahora con las nuevas leyes, porque antes había mucha discusión en jurisprudencia, en doctrina, cuándo prescriben, son alimentarios, el interés superior del niño, entonces había mucha discusión, eso se zanjó, prescribe la acción para cobrar los alimentos en el plazo de 3 años, desde que el alimentario cumple los 21. Entonces con eso ya si han pasado 3 años, tiene 21, entre 24 años y pide todo hacia atrás, si han pasado 3 años, si no hizo nada, en esos 3 años, entonces no, lo más probable es que le declaren la prescripción de la deuda y desaparezca. O sea, no pueda cobrar al menos desde los 21 hacia atrás, que es el tiempo que no se cobró. Ahora, también está la posibilidad, y esto hay que decirlo, de que los propios alimentarios condonen esas deudas. Sí, es un tema. Acto personal, individual. Entonces ahí la mamá quizás que yo lo voy a cobrar cuando a los 25 años mi hijo... Ojo, y el hijo después le perdona todo. Sí, entonces ejerza las acciones en tiempo y en forma. Asesore, se vaya al tribunal y hágalo a tiempo. Sí. Es el derecho de los hijos, no es uno. Entonces uno tiene que ser más cuidadoso, más preciso, más exigente,
con el derecho de los hijos, porque en el fondo yo estoy ejerciendo un derecho que es de mi hijo, que no lo puede hacer por él mismo. Sí. Entonces hay que Yo hacerlo. represento a mi hijo en esa Exactamente. acción. Y a propósito de lo que estás nombrando, también es una confusión bastante común, como la mayoría de edad en Chile es a los 18 años, muchos padres tienen dos cosas. Una, creen que el alimento se termina a los 18, pues si ya es mayor de edad. Claro. Dos, creen que esto opera en forma automática. Cumplió 18 años, entonces yo no pago más, no deposito más. Sí, sí, grandes mitos de las familias, los tribunales de familia que corren. Sí, pues si su hijo cumple 18 años, la pensión se mantiene. Esté estudiando, no esté estudiando, se haya casado, haya tenido hijos, porque me dice, tuvo hijos, se casó. Bueno, sigue igual, no hay ninguna razón por la cual no. Y a los 21 años hay que averiguar, porque hay que ser honesto también. Muchos padres están desligados de sus hijos, la mayoría hombres, que no tienen idea. ¿En qué está el hijo? ¿En qué está el hijo? Entonces ahí, cumplió 21, pero voy a ir a terminar la pensión. Claro, entonces no sabe si está estudiando o no está estudiando. Y primero, no opera automático, como dices tú, entonces hay que demandar. Y en segundo lugar, si está estudiando, hay que ser también súper honesto ahí, se le va a caer la acción, no va a tener éxito porque tiene derecho hasta los 28. Tiene derecho a los 28. Entonces, súper importante para resumir ese punto. Es importantísimo entender que la pensión de alimentos se paga hasta los 21 años sin excusa alguna. Exactamente. Y que puede extenderse incluso hasta los 28 cuando es continuación de estudio. Cuando yo creo que tengo antecedentes para terminar de pagar esa pensión de alimentos, tengo que decirle al tribunal que yo creo que tengo este antecedente, por lo cual mi obligación debiera terminar. Y es el tribunal el que tiene que ponerle fin a la obligación. Exactamente, porque tiene que revisar, claro, tiene que revisar si está estudiando o no está estudiando. Y ojo que hay otro tema, pues si puede que no esté estudiando, pero tenga alguna discapacidad, que eso también la gente lo olvida y eso es de por vida. Esté estudiando o no esté estudiando, tiene que mantenerse la pensión. Quizás se podría revisar el monto, no lo sabemos, pero no eliminarse. Perfecto. Y me imagino bueno, también es otro mito, es como hemos ido como derrumbando mitos entre las dos. Otro mito bastante típico es como, yo me acuerdo que esto nace a raíz de cuando surgió la nueva ley de derecho a familia, se pretendía que todas las diligencias fueran realizadas sin abogado. Ah, sí. Sin abogado. Idea que duró un par de días, porque en la práctica se derrumbó rápidamente. Sí. Entonces, hay personas que aún creyeron en eso y aún intentan hacer muchos trámites, porque algunos de ellos pueden hacerlo sin abogado. Pero, sin embargo, en todo este tema de alimentos es súper recomendable tener asesoría. Sí, los abogados... La gente mira a veces mal a los abogados, pero somos un mal necesario. Porque, claro, efectivamente tiene que uno ir, pagar, consultar con un abogado, no le generó buena espina, tiene que consultar con otro, un trámite adicional, pero créame que si hace las cosas sola no le va a dar el mismo resultado que si la hace con un abogado. Hay que asesorarse bien con el abogado que corresponda de acuerdo al área. Eso es como una recomendación que yo siempre hago, porque los tribunales son muy distintos unos entre otros. Los tribunales penales funcionan de una forma, los laborales de otra, y el abogado en familia ya sabe cómo es el manejo en el tribunal de familia y por lo tanto le va a dar una asesoría muy integral. Entonces la idea es que no solo busque abogado, sino que un abogado experto en lo que usted está viendo, en lo que se quiera asesorar. Sí, como el que hace de todo, sí, generalmente no sabe mucho de nada. Sí, cuando uno busca un especialista en temas de salud, va a un médico especialista, no al médico general. El médico general es como un conducto para, aquí el abogado también es como un poco lo mismo. Pero la gente dice, no, es que el abogado me aquí, allá, y en el fondo como que dejan de asesorarse por prejuicio. Exacto. Y después viene el proceso, quizás el más comentado, el más analizado, el más hablado en el último tiempo, la cobranza de la deuda. Sí. Hoy día tenemos, ¿cierto?, el Registro Nacional de Deudores, el pago efectivo de la deuda, pero además siguen todas las medidas de apremio que mantenía la ley, porque hay gente que cree que fueron cambiadas por estas otras dos y que todas las otras desaparecieron. No, se mantiene todo, y eso es bastante bueno porque nos entregaron más herramientas para poder cobrar y obtener un pago efectivo de la pensión, porque lo que existía antes no nos permitía efectivamente cobrar la pensión, sino que solamente apremiar al deudor, en el fondo que cambiara su conducta, apretarlo, constreñirlo para que se diera la obligación de ir a pagar. Y igual no iba. Igual hacía, digamos, todas las triquiñuelas para no pagar. Y por eso se creó la ley de pago efectivo de alimentos, que ha sido súper utilizada y que efectivamente se puede ir sin abogado.
Pero en el intertanto, cuando en la discusión del monto de la deuda, en muchas cosas antes de que se decrete el pago, usted va a necesitar asesoría de abogado, lo que te hablaba recién de la prescripción. Hay otros casos donde incluso hay pagos directos. Sí. Y no hay pagos en la libreta que uno dice, bueno, pago mal, pago doble, pero no, pues existe la posibilidad de poder demostrar en el tribunal y poder lograr incluso disminuir y objetar a tiempo la liquidación. Sí, así como hablamos de la parte que recibe la pensión, el que está pagando, que quizás siempre pagó de muy buena fe en otro lado o pasó la plata por mano, claro que es difícil de probar, o esto se da mucho, que no, yo estuve viviendo con mi hijo 2 años, eso también se puede debatir en el tribunal, va a quedar sujeto a revisión y a una resolución del tribunal. No hay a priori una decisión al respecto, pero sí tiene que debatirlo, alegarlo en el tribunal y en el momento que corresponda y no después y no solo, sino que con abogado. Exactamente, para hacer valer sus derechos a plenitud y tener una opción, porque si llego solo, además muchas veces pasa, eso es bien importante decirlo, muchas veces pasa en familia que una de las partes llega con abogado y la otra no, y dice, y me suspendieron la audiencia. Sí. Y se dan enojados. Sí, se dan enojados, sí. Bueno, ahí hablamos como de mucho tecnicismo o muchos principios legales, que en definitiva es como la igualdad de armas, la igualdad ante la ley, bilateralidad de la audiencia. Básicamente ambas partes deben ser escuchadas y en igualdad de condiciones. Por lo tanto, si uno va sin abogado, el juez debería suspender la audiencia. ¿Por qué? Porque puede que su proceso avance y el juez le diga, no vamos a suspender la audiencia, por alguna razón diga que no vamos a suspender. Pero todo ese proceso podría quedar sujeto a nulidad si una de las partes estuvo sin abogado. Entonces yo tengo que prever esa situación y si la otra parte va sin abogado, yo como abogada debería decir, bueno, vaya a la corporación, póngale un abogado defensor de la corporación si es que no tiene los medios, pero es complejo hacer todo un juicio que quizás al final llega un abogado y dice, déjeme todo nulo porque no se cumplieron con los principios y los tecnicismos que ya te había dicho. Son principios que rigen toda la materia procesal, ¿no? Y que son esencial que los respeten los tribunales para mantener el debido proceso, para que las partes puedan defenderse en igualdad de condiciones, puedan plantear su derecho en igualdad de condiciones. Hemos hecho una revisión, yo te diría que casi todo lo que tiene que ver con tema alimentos, cosas importantes o hitos importantes, son esencialmente modificables en el tiempo. Así es. Formalícelos siempre, no se quede con el acuerdo de palabra, para que así tenga una herramienta para poder exigir sus derechos, ya sea rebajar o subir o cobrar, sea lo que sea. Siempre actúe con abogado para que lo represente. Recuerda que los alimentos también prescriben. Estoy haciendo un repaso de lo que tú me has dicho. Prescriben también, al igual que cualquier deuda, y la ley nos otorga medidas y medios para cobrarlos y lograr incluso el pago efectivo de aquello. Sí, ¿estamos? Preciso. Muy buena memoria, todo lo que hablamos. Vamos a seguir repasando junto a Ángela Mason muchas otras materias de familia en otro Legal Cast próximamente. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti, Carmen Gloria. Feliz.